Cuando dormimos, no sabemos qué pasa a nuestro alrededor. Cuando dormimos, creemos estar a salvo. Pero ¿es realmente así? Esta historia que les voy a contar sucedió una noche de diciembre en una ciudad cualquiera de Colombia. Esa noche, por cuestiones de espacio, pues la casa era muy pequeña. Varias personas dormimos en una misma habitación. De repente, a la medianoche, uno de los mayores se sentó en la cama y comenzó a tener una conversación extraña con alguien que no estaba ahí. El ambiente en la casa se comenzó a sentir extraño, frío, aterrador. La persona con la que hablaba al parecer lo estaba regañando, puesto que él le decía cosas como: mamá, no quise hacer esto, mamá, lo que usted diga. Fueron cosas bastante aterradoras. Luego, como si nada, volvió a dormir, a acostarse y volvió a quedar dormida como si nada. Vi como la puerta se abrió un poco y lo que sea que fuera que se salió de la habitación se llevó con ella el miedo y el frío, puesto que todo volvió a estar como si nada hubiera pasado. No sé qué pensar sobre eso, pero la persona dice que no se acuerda nada de lo que vivió y que no se acuerda haber hecho eso. ¿Será así? No sé, pero la verdad es que esta clase de cosas me hacen pensar que habrá alguien que nos observe mientras dormimos, algún familiar cercano que haya fallecido nos observará todas las noches al dormir. Mediten en eso y recuerden que no siempre estamos a salvo en lo oscuro de nuestra habitación. La creencia en libros malditos. Yo soy bastante escéptico respecto a los temas de esta índole. No creo mucho en maldiciones, fantasmas, embrujos, etc. Me declaro escéptico a ese tema, pero voy a compartir algo que me sucedió y que realmente no le encuentro explicación. Esto sucedió hace ya muchísimos años, muchos años. Yo me encontraba apenas cursando séptimo u octavo grado. De repente llegó a mis manos un libro que narraba la historia de una joven que entró a una secta satánica y de cómo esta joven, luego de excesos de drogas, alcohol, sexo, logró escapar y contaba su historia al pie de la letra. El título del libro era algo como Sobrevivir al infierno y para contarlo. Este libro, cuando me lo dieron para leer, me dijeron una advertencia. Me dijeron que quizás pasarían cosas malas al leerlo, puesto que la persona que lo leyó me contó que le pasaron cosas fuertes, como sus padres se separaron, a ella le empezó a ir mal, terminó con su novio, etc. Yo tomé eso como casualidades de la vida. No le di mayor importancia a esto. Pero resulta que
Cuando lo comencé a leer empezaron a pasar cosas muy extrañas. Por ejemplo, mi padre enfermó. Comenzaron a haber peleas en mi hogar. Comenzamos a ver cómo la plata empezó a escasear. Me decidí a terminar el libro, pero quizás fue lo peor que pude haber hecho porque tiempo después unos familiares se accidentaron y por poco fallecen. De hecho, los médicos y los expertos del tránsito nos explican cómo sobrevivieron a ese accidente, puesto que el automóvil en el que iban quedó prácticamente destruido. Ellos salieron muy lesionados, pero quedaron con vida. Y afortunadamente hoy se encuentran bien, sanos y salvos. Este tema de libros malditos, no sé. Quizás ya venía predispuesto por lo que me había contado la persona que lo leyó y me lo prestó. El hecho es que terminé de leer el libro, lo devolví y las cosas volvieron a la normalidad. ¿Casualidad o no? No sé. Pero igual creo que hay que tener respeto por ciertos temas y por ciertas cosas que, aunque parezcan tontas, realmente pueden causar muchos problemas. Las brujas son seres místicos y en ocasiones seres aterradores. La historia que les voy a contar me pasó pues hace muchos años en una antigua casa en el sector de Chapinero. Una casa que tenía más de 60 años de construcción. Actualmente ya no existe. Pero en esa casa me pasó una historia algo interesante. Yo dormía en una habitación en el segundo piso. La casa era muy alta por fuera. Los pisos eran bastante altos uno de otro. Y una noche cualquiera comenzó a pasarme algo muy extraño. De repente empecé a escuchar pasos en el techo. Lo primero que descarté fue algo normal, como una persona que estuviera ahí. No había nadie en el techo, pero se escuchaban las pisadas como si alguien estuviera allí. Luego de eso pasó otra cosa más interesante aún, que fue el escuchar que golpeaban mi ventana. Y la golpeaban como si fueran uñas, con una persona con unas uñas muy largas estuviera golpeando la ventana. No me atreví a abrir, no sé por qué. Quizás mi instinto me decía que no lo hiciera. Pero esto siguió sucediendo noche tras noche, día tras día. No quise levantarme en las noches a ver qué era lo que pasaba, porque realmente me daba miedo. Debo decirlo, me daba miedo. Luego de esto, pues mis noches empezaron a ser eternas, escuchando el golpeteo, escuchando los pasos. Entonces acudí a mi abuela, quien era una persona muy religiosa, y ella tomó agua bendita y la regó por dentro y por fuera de mi ventana. Asimismo, echaron sal y no volvió a pasar estas cosas. Casualidad o no, no sé,
bruja, persona normal, quizás algo de mi imaginación, tampoco lo sé. El hecho es que pasó, el hecho es que lo viví. Créanme que es bastante aterrador estar en medianoche en un segundo piso donde es inaccesible que golpeen una ventana. Usted que está escuchando esto, piense, en cualquier momento puede escuchar que alguien lo llama desde fuera de su casa y que usted es consciente que es difícil que alguien esté del otro lado. Piense eso esta noche cuando vaya a dormir. Asegúrese bien de que no hay nadie al otro lado de su ventana, sea el piso que sea, porque no creo que sea nada agradable sentir que lo llaman a uno del otro lado. Los hospitales son zonas misteriosas y aterradoras que en cualquier momento nos pueden dar una sorpresa. Esta historia que les voy a contar me sucedió hacia el año 2006, quizás 2007. Mi padre se encontraba recluido en un hospital del centro de la ciudad de Bogotá, cuando de repente mi hermana y yo decidimos salir a tomar aire para de paso darle la oportunidad a otros familiares que entren a visitarlo. De repente, cuando volvíamos al hospital, tomamos el ascensor como normalmente lo hacíamos para subir al piso donde él estaba. Y de repente el ascensor abrió sus puertas en una zona aterradora, en una zona diferente. No sabíamos dónde estábamos, olía muy mal. Las paredes se veían bastante opacas, no había luz. Mi hermana y yo nos miramos y otras dos personas que iban con nosotros también. Habíamos oprimido el botón del piso que era. El ascensor no se encontraba activo en ninguna otra llamada, ninguna otra parada. La verdad es que no sabemos a dónde llegamos. Cerramos las puertas, volvimos a oprimir el botón. Y esta vez las puertas sí se abrieron en el piso que era. ¿A dónde nos llevó ese ascensor? No sé, quizás había alguna falla. O alguien llamó el ascensor antes de nosotros subir. No sé, pero la experiencia fue aterradora. La experiencia fue extraña. Otra dimensión. Un mal funcionamiento. No sé. Pero realmente no quisiera volver a subir a ese ascensor. Y no quisiera volver a llegar al sitio donde nos llevó. Porque la sensación no fue nada agradable. ¿Predecir algo es posible? ¿Recibir un mensaje del más allá sobre algo que pueda pasar podría ser? La historia que les voy a contar le sucedió a mi madre y le ha venido sucediendo desde hace muchos años más. Aproximadamente hace más de 35 años, mi hermana menor estaba enferma de cáncer, el linfoma de Hodgkin que llaman. Y mi madre una noche estaba durmiendo y ella sintió como alguien la llamaba. Al abrir los ojos, se dio cuenta que era una persona. Ella la describe como un ángel.
y le decía que tu hija va a estar con nosotros muy bien. Días después, mi hermana murió. Luego de eso, hacia el año 2010, mi padre estaba muy enfermo. Le habían hecho una cirugía de corazón abierto y tenía cáncer en el estómago. Mi madre estaba durmiendo y de igual manera se le presentó otra persona. Esta vez era mi hermana pequeña que se le presentó y le dijo que ya era hora de llevar a mi papá. Días después mi padre también falleció. Luego de eso nos mudamos a un nuevo barrio, un nuevo sector. Mi madre hizo amistad con una vecina y una noche estaba durmiendo tranquila y escuchó que la llamaban. La llamaban por su nombre completo. Mi madre al despertar no vio a nadie, pero sintió que alguien había estado ahí con ella. Días después, la señora falleció. ¿Es un don que tiene mi madre de saber cuándo las personas se van a ir? Son mensajes de los ángeles o del más allá. Lo pongo a su consideración, pero cuando sienta que alguien está a su lado, preste atención porque puede traerle un mensaje, sea bueno o sea malo. Eso lo decidirá usted. Los ángeles, seres que supuestamente lo acompañan a uno y que lo ayudan en algunos momentos de dificultad o de peligro. Voy a contar dos historias que, no sé, quizás fueron de ángeles. La primera historia sucedió hace el año 2010, cuando recién me pasé a esta nueva casa en Bosa. Resulta que por este sector es un poco peligroso. Y bueno, resulta que una vez llegué a medianoche al paradero del bus. El paradero de ese bus me dejaba a aproximadamente unas 6 cuadras de mi casa. Comencé a caminar por la avenida Ciudad de Cali a la medianoche. Un sector de la ciudad, de la avenida Ciudad de Cali que ya no es nada transitado. Es casi al final de esta avenida. Entonces comencé a caminar y no sé, venía quizás escuchando música y fumando un cigarrillo. Durante el recorrido fumé 2 cigarrillos y veía como me sentía extraño, sentía que alguien me seguía. Al voltear no veía nada, no veía a nadie. Seguí caminando, llegué a la esquina de mi casa. Ahí, pues, al llegar a casa mi mamá me dijo que una persona me venía siguiendo. Ella incluso creyó que me iban a robar. Pero el hecho es de que yo nunca estuve con nadie. Nadie me estaba siguiendo, pues constantemente iba mirando hacia atrás. Y no veía a nadie, pero mi madre me dijo eso, que alguien venía detrás mío. No lo puedo describir, lo describo más como una sombra, como algo que venía detrás de mí. No sé realmente qué pudo haber sido. Quizás fue el ángel del que tanto hablan. No sé realmente qué pudo ser. Y la segunda historia también fue algo particular, algo no tan aterrador, pero sí muy particular. Y fue que una noche mi hermana llegó
cerca de las 10 de la noche en el mismo paradero del bus que yo me encontraba la vez pasada. Y bien, empezamos con mi madre a caminar para ir a recogerla, pues la hora no era nada cómoda. De la nada salió un perro grande, negro, y no, se fue con nosotros. Lo más curioso de todo fue que el perro se esperó con nosotros a que mi hermana llegara. Estuvo siempre atento a nosotros y nuevamente en camino de regreso a casa el perro nos acompañó, siempre a nuestro lado. Al llegar a la esquina de la casa el perro siguió su camino y bueno, al pasar por una calle no vi más al perro. Realmente no sé por dónde se pudo haber metido, pues la avenida Ciudad Cali es bastante amplia y no se puede uno perder tan fácilmente. Igual, no sé, y hasta el día de hoy no he vuelto a ver ese animal, no he vuelto a ver ese perro. Quizás son cosas extrañas, quizás fue un ángel, quizás no sé, pero el hecho es que esas cosas me pasaron y aún el día de hoy no sé, no le encuentro explicación, pero tampoco me muero por saberla. Así que son mis experiencias lo que queda para mí. En mi casa están sucediendo cosas extrañas. Eh, por ejemplo, una noche que mi hermana estaba durmiendo, ella sintió como algo trepó en su cama. Ella sintió como algo se acercaba a su rostro, caminando desde los pies y siguiendo así por su recorrido por todo su cuerpo. Cuando mi hermana volteó a mirar qué era lo que pasaba, vio como una sombra, una pequeña sombra, parecía la de un niño tal vez. Salió corriendo y entró en una pared. Otra historia también relacionada con una sombra pequeña le sucedió a mi madre. Ella se encontraba en la habitación de mi hermana viendo televisión, sentada acompañada nada más que por nuestro pequeño perro. De repente el perro se quedó mirando fijamente a la entrada de la habitación. Mi madre, algo curiosa, volteó a mirar y vio como una persona muy pequeña, ella la describe como un niño, se asomó. Al ver a mi madre, este pequeño ser se asustó y salió corriendo y también se escondió en otra pared. Mi madre, asustada, entró a la habitación donde vio a este pequeño ser y no encontró a nadie, no encontró nada. Cierto día, también en mi casa, yo me encontraba descansando en mi cama y vi como la puerta se abrió de la nada. Yo, esperando que fuera mi madre o mi hermana, esperé sus voces, pero no escuché nada. Al asomarme vi una sombra del miedo. Cerré la puerta de la habitación rápidamente con la pierna y sentí como me rasguñaron antes de poderla cerrar. En otra ocasión, mi hermana tiene unos coleccionables pegados a su pared y los tiene muy bien asegurados. De repente uno de estos saltó y cayó en la escalera que se encuentra opuesta a la puerta de salida de la habitación de mi hermana. Estas cosas vienen pasando desde hace mucho tiempo ya, incluso desde una casa que teníamos antigua en el sector de Chapinero. Ahora en Bosa,
en una habitación, en una casa completamente nueva, siguen pasando estas cosas. No hemos querido saber qué es, no nos interesa saber qué es, pero la cuestión es que pasa. Los fantasmas serán que se nos presentan como si fuera una persona normal y no como un ser transparente que llega a medianoche a asustarnos. La historia que les voy a contar le sucedió a alguien en algún lugar de Colombia. La historia cuenta que un hombre conoció a una joven y se enamoró de ella. La joven era muy bonita, tenía cabello mono, ojos azules, un bonito cuerpo. El hombre empezó a salir con ella en varias citas, se daban un beso, se daban una caricia, e incluso llegaron a tener sexo. El hombre siempre notaba que ella estaba muy fría, pero eso no le importó y así estuvieron durante varios meses en una relación. Una noche la joven al parecer se alteró y ella miraba para todas partes como si alguien la estuviera siguiendo. Ella le pedía al hombre cada vez que salían juntos que nunca la dejara sola. Siempre le pedía que estuvieran juntos, que nunca la dejara sola. El hombre la llevó a vivir con él. El hombre vivía con su familia, su madre, su padre, sus hermanos. Y él, por cuestiones de la vida, un día tuvo que salir. Y la hermana y la mamá del hombre se quedaron con ella. Pasado un rato, el hombre recibió una llamada de su madre diciendo que la joven estaba muy alterada, diciendo que ella lo llamaba a gritos. El hombre, muy alterado, se devolvió a su casa y encontró que la joven ya no estaba. La joven había desaparecido. La ventana tenía reja por fuera, lo cual hacía imposible que saliera la joven por su propia voluntad por la ventana. El techo pues era un techo normal, bien construido, lo cual no, pues tampoco podía salir por ahí. La hermana le dijo al hombre que la joven gritaba y decía que ahí viene, y que de repente se escuchó un ruido muy fuerte, como un arañazo, un golpe muy fuerte se escuchó, y que de repente todo se quedó en silencio. Y que fue cuando, al entrar a la habitación de la joven, ella ya no estaba. Pasados unos días, el hombre, preocupado por la joven, empezó a indagar en el pueblo si la habían visto. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que un policía le dijo que esa joven la habían encontrado un año atrás muerta. Había sido asesinada por su pareja y que era imposible que la joven estuviera con él, puesto que fue enterrada incluso en otro pueblo. El hombre no dio crédito a esto. No podía creer que hubiera estado con una mujer, con un fantasma, y que incluso haya tenido sexo. Él dice que todo se sintió muy vivido, como si fuera una persona normal, pero él siempre le extrañó que ella siempre estuviera fría. ¿Será que esta historia fue real, fue inventada? No lo sé, pero sí fue muy interesante.
porque uno se pone a pensar, ¿será que todas las personas a las que nos encontramos en la calle, a las que vemos pasar, o incluso las que nos cruzamos en nuestros apartamentos al salir de ellos, serán solo fantasmas? ¿Será que esta joven estaba buscando ayuda o quería escapársele al sueño eterno de la muerte? En la antigüedad las iglesias también eran los cementerios de los pueblos, puesto que allí al parecer podrían estar más cerca de Dios. Esta historia que les voy a contar no es tanto de miedo, sino de la experiencia que tuve al visitar una iglesia en Italia, la iglesia de los monjes capuchinos en Palermo. Allí están unas catacumbas donde se enterraron a las personas, pero no de manera convencional en el ataúd, sino que simplemente la persona era disecada. Las personas las rellenaban con aserrín y las dejaban que se secaran al aire libre, y luego eran colocadas en las paredes como si fueran momias. Muchas personas fueron enterradas allí, en esa iglesia, incluso monjas, padres, niños y mujeres que se creía morían santas puesto que no habían tenido relaciones sexuales, y estas mujeres eran enterradas con su vestido de graduación o de primera comunión, lo que las hacía ver pues de una manera espiritual. Pero la sala que más me causó terror realmente cuando la visité fue la de las monjas, puesto que eran enterradas con su hábito, y ver cientos de monjas colocadas en una pared hace que la sangre se le hiele a uno del terror. Pero en la sección de los niños hay una niña en especial, que la niña no se ha pues envejecido con el tiempo, es decir, no se encuentra en mal estado, de hecho parece recién enterrada. Es una niña que murió de gripe española y le hicieron el mismo proceso de disecado, pero la niña no se le dañó la piel, de hecho está muy muy bien conservada, tanto así que la tienen encerrada en una urna especial. Esta niña causa sensación porque mucha gente dice que ella abre los ojos. Sinceramente yo no lo vi, pero sí se tiene la sensación de que en cualquier momento los va a abrir. Se siente una tensa calma cuando uno la observa. Es bastante difícil no sentir miedo. También la sala de las mujeres santas que les comenté anteriormente también es bastante aterrador, porque ver a todas esas mujeres vestidas de blanco es muy aterrador y da muchísimo miedo. La sensación allí abajo es difícil de soportar por mucho tiempo. El olor es bastante fuerte si uno no está acostumbrado, pero en sí el recorrido es muy interesante. En sí el recorrido nos muestra
que la muerte es implacable con cualquiera y que la sensación de estar rodeado de la muerte a veces hace apreciar las pequeñas cosas de la vida. Esto lo visité hace mucho tiempo y realmente es muy aterrador ese recorrido, pero créanme que vale la pena poderlo hacer. Si en algún momento lo pueden hacer, háganlo. Y bueno, esa es como una experiencia personal que les quería contar. Cuando tenemos muñecos de colección, no sabemos qué pasa con ellos cuando nos vamos a dormir. Esta historia le sucedió a una familiar que ya se encuentra fallecida. Y ella nos contaba que una muñeca en particular que ella tenía desde que era joven se levantaba en las noches y caminaba, mirándola siempre a ella. Caminaba por todo su apartamento sin saber qué buscaba, solo caminaba. Ella una noche la vio caminar y la muñeca, al darse cuenta de ello, comenzó a caminar hacia ella, como queriendo atraparla. Ella rápidamente prendió la luz y vio que la muñeca se encontraba tirada en el piso en el lugar en el que ella venía caminando. Desde esa noche ella le tomó miedo a la muñeca, pero a la vez respeto. No se deshizo de ella, no se sabe por qué. Quizás le tenía un apego especial. Cuando llegaba cerca a su muerte, ella le regaló esa muñeca a mi hermana. Y mi hermana dice que la muñeca no se levanta, pero si uno la ve, parece que la muñeca lo siguiera a uno con la mirada. Incluso en ocasiones ha movido la cabeza y los brazos. ¿Será que está poseída por alguna fuerza extraña? ¿Será que la muñeca tiene el poder para tener vida y poder caminar o hacer algo? ¿Estaremos a salvo conviviendo con esa muñeca? Son cosas que pasan. Son cosas que no sabemos de dónde salen. Pero lo que sí sabemos es que los muñecos son seres místicos que conservan la energía de su creador. Y quizás algo más de ellos, que hace que probablemente en las noches se levanten y nos observen dormir. La brujería es un asunto delicado, realizado por personas expertas para el bien o para el mal. La historia que les voy a narrar cuenta cómo una persona muy cercana a mí fue víctima de estos actos de brujería. Esta persona viajó a Barranquilla por cuestiones de trabajo y luego de unos meses regresó con una mujer enigmática, misteriosa, pero a la vez muy hermosa. Este personaje comenzó a sufrir en las noches fenómenos que él no comprendía, fenómenos como sentir a esa persona aun cuando ella no estaba ahí con él. Veía cómo se movían los objetos de su casa,
Incluso una noche sintió como ella se acostó a su lado y lo abrazó. También un día cualquiera, frente al espejo, él la vio detrás de él, sin ella estar en esa casa presente. Sintió como esta mujer lo atacaba en las noches, en el día, a cualquier hora. Cansado de esto, él decidió terminar con ella. Le tocó acudir a un experto en estos temas de brujería, el cual luego de varias sesiones logró quitársela de encima. La mujer al parecer se volvió a Barranquilla y él pudo librarse de ella, pero sufrió algunas consecuencias, puesto que hoy en día, aún casado y con hijos, tiene algunos problemas en su casa. Escucha voces, ve sombras. Un experto le dijo que el trabajo que ella le hizo no se lo pudieron quitar por completo y que al parecer esto lo perseguirá por el resto de su vida. Hay que tener cuidado en cómo nos relacionamos con algunas personas, puesto que no sabemos lo que ellos esconden y solo vemos lo que nos quieren mostrar. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque a veces le damos confianza a personas que no lo merecen. Los déjà vus son vivencias que se repiten en un periodo de tiempo determinado. La historia que les voy a contar me sucedió no hace mucho. Yo iba en camino a visitar a una amiga en su casa que se encontraba enferma. Y en el camino vi como un automóvil rojo atropellaba a una persona. Y esta persona se levantaba y de repente volvió a caer desplomada, muerta. Luego vi como un niño paseaba con su perro y el niño iba vestido de azul con una gorra de color azul. Y luego de ello cayó una pequeña llovizna, la cual me hizo mojarme el pantalón en la pierna derecha al bajarme del bus. Bueno, la situación fue que exactamente al siguiente día pasaron los mismos hechos. El auto atropelló a la persona, el niño vestido de color azul y la pequeña llovizna que ocasionó que me mojara exactamente la pierna derecha. Al principio no lo tomé como un déjà vu, al principio simplemente lo tomé como una situación que sencillamente sucedió. Lo más aterrador fue que cuando vi las personas que iban en el bus eran exactamente las mismas del día anterior y vestidas exactamente igual. Quizás lo tomé como si hubiera sido un sueño, ya que los sueños a veces pueden ser muy vividos y pensar que estamos haciendo una situación cuando en realidad solo estamos durmiendo. Esto me pasó por varios días más y realmente no sé qué fue lo que pasó, un error en la realidad o simplemente que estaba soñando las situaciones que estaba viviendo, puesto que estaba muy ansioso por ir a visitar a mi amiga para ver cómo estaba. La realidad a veces nos juega malas pasadas. La realidad a veces nos hace dudar de nosotros mismos y de nuestros pensamientos. Si usted ha vivido un déjà vu,
sabrá lo que a mí me pasó. Tengan mucho cuidado. Errores en la realidad existen muchos. Y quizás sea una advertencia de algo que nos pueda pasar. ¿Los espejos son acaso portales místicos a otra dimensión? ¿O son solo un vidrio que nos refleja? En mi antigua casa existía un espejo muy grande que cubría casi toda la pared de lado a lado. En este espejo pasaban cosas muy extrañas. En cada momento se veían sombras. A cada momento veía pasar incluso nuestros propios reflejos. Veía familiares que ya habían muerto, pero ahí estaban reflejados en ese espejo. Una noche salí de mi habitación y me vi reflejado en el espejo. Simplemente era mi rostro que me miraba fijamente, sin ninguna otra expresión más que su mirada penetrante y tenebrosa. Un día, de la nada, el espejo simplemente se soltó de la pared y cayó y se rompió en 1000 pedazos. Pero aún en esos pedazos seguía viendo los reflejos de todo el mundo, incluso el mío. No sé por qué pasó esa situación, no sé qué fue lo que pasó con ese espejo y por qué hacía esto. Pero la verdad es que desde el día en que se rompió ese espejo, la energía parece que se escapó de allí, puesto que siempre que miro en cada espejo por donde paso, siento que ese reflejo me está mirando. Mi propio reflejo me mira. Y no sé si tener miedo o no, pero la verdad es que eso me hace sentir muy incómodo. Aún no sé por qué pasó eso, pero la verdad es que me siento aterrado de tan solo mirarme en un espejo y volver a ver esos ojos sin alma, esos ojos inexpresivos que solamente estaban ahí para mirar y para nada más, queriendo como salirse del espejo y atacarme. La situación aún me pasa y no sé qué hacer con ella. Esta es una vieja narración japonesa, una leyenda o cuento de ese país que es muy popular y narra la historia de un hombre llamado Minamoto, el cual era un ninja al servicio del emperador. Él se casó con una mujer muy bella llamada Suki, la cual se encontraba muy enferma, y en su lecho de muerte le dijo a su esposo que le permitía casarse con cualquier otra mujer, puesto que él quedaba viudo muy joven y ella no sería feliz sabiendo que ya no estaría a su lado. El hombre le dijo que no, que ella sería su única mujer y que cuando ésta muriera no se volvería a casar. Suki entonces le pidió que, si eso era verdad, le hiciera una tumba con árboles de cerezo en el patio de su casa.
El hombre, muy afligido, se lo prometió. Y Suki, cuando murió, le hizo la tumba que ella quería con árboles de cerezo. Pero al pasar el tiempo, él se volvió a casar con otra mujer muy bonita llamada Keiko, la cual era una mujer joven, más que incluso que su primera esposa. Entonces, ellos vivían felices, pero en la misma casa en la que estaba la tumba de su difunta esposa, en el jardín de cerezos. Esto a Keiko no le molestó. De hecho, le pareció muy honorable que el hombre honrara así a su primera esposa. Y pasó el tiempo y Keiko empezó a notar que algo pasaba en la casa. Se sentía una presencia muy fuerte dentro de la misma. Y una noche que el hombre debió ir a cuidar los aposentos del rey, o del emperador mejor, Keiko se quedó sola en la casa y pasada la medianoche escuchó una campanilla ceremonial que se utiliza en las tumbas de Japón para honrar a la gente que murió. La campana empezó a sonar y Keiko vio cómo de la tumba que estaba en el patio trasero salía una sombra y comenzaba a caminar hacia la casa. Ella, muy asustada, se encerró en su habitación y escuchó cómo la primera mujer del hombre la empezaba a llamar, diciéndole que era una usurpadora, diciéndole que era una intrusa, diciéndole que ella no pertenecía a esa casa y que incluso la amenazó diciéndole que si al tercer día ella volvía y ella seguía en la casa, la asesinaría. Su esposo, al llegar, vio a Keiko bastante afectada y llorando. Cuando él le preguntó qué pasaba, le comentó lo de la sombra y de cómo dijo que si en 3 días seguía allí la mataría. El ninja, muy preocupado, tuvo que volver a salir, pero le dejó a sus más valientes guardianes. Pasaron los 3 días y la sombra volvió a casa. Al día siguiente, al llegar el hombre a su casa, vio que sus guardias se encontraban muertos. Al ir a su habitación, vio que su cama se encontraba llena de sangre, que su esposa había sido decapitada. Siguió el rastro de la sangre y encontró que la cabeza de su esposa Keiko se encontraba en la tumba de su primera esposa, de Suki. No hay que menospreciar una promesa, porque los espíritus son vengativos y si uno promete algo tiene que cumplirlo, porque ni la muerte impedirá que ellos vengan a cobrar lo que les pertenece. Esa es una narración japonesa y es más que todo para aprender que las personas tienen que honrar a sus muertos y cumplir las promesas que se les hacen, porque nada lo impedirá para que vengan a cobrar si uno lo está haciendo mal. Los ovnis, la creencia de que hay algo afuera de este planeta que nos viene a visitar. ¿Cuántas veces nos han reportado naves extrañas que pasan por los cielos a cualquier hora y en cualquier momento del día? Esta historia me sucedió
personalmente en un viaje que hicimos con la familia a la ciudad de Armenia. Nos encontramos en las vísperas de Navidad, hacia la época del 7 de diciembre, que es la época de los alumbrados navideños. Fuimos a una ciudad donde se conoce que es la ciudad más hermosa en estas épocas navideñas, que se llama Quimbaya. Estuvimos en los alumbrados visitando todo. Fue muy bonito realmente ese paseo. Pero de vuelta hacia Armenia por la carretera, mi tía empezó a mirar hacia el cielo. Íbamos en una camioneta abierta, por lo que se podía ver hacia el cielo normalmente. Al hacerlo, mi tía señaló dos luces que parecían extrañas, dos estrellas bastante grandes. Todos estábamos mirando cuando de repente las estrellas se movieron una en dirección opuesta a la otra. Dieron una vuelta en sí mismas y luego salieron despedidas y se perdieron en el horizonte. No sé qué fue eso, no sé si realmente fue un ovni o no. No entraré en debate a eso. Simplemente les cuento mis experiencias con el mundo paranormal, en el cual aún no creo. Pues creo que todo tiene explicación, pero esas experiencias a veces lo hacen a uno pensar que puede que exista algo más. El diablo lo pintan en el folclore de muchas maneras: animales, personas, fantasmas, seres extraños. La historia que les voy a contar le sucedió a una persona muy cercana a mi familia. Esta persona le gustaba mucho el alcohol y las mujeres y las fiestas. Él vivía en un pueblo de Boyacá y una noche que se dirigía a la casa iba bastante tomado, bastante borracho, y él se encontraba en su caballo. Y al llegar a un punto específico, se le apareció un perro negro con ojos color rojo. Él lo describe como el fuego. Él se asustó y tomó rápidamente su escopeta y lo amenazó. Pues todos en ese pueblo sabían que a altas horas de la noche el diablo se le aparecía a las personas que iban por un mal camino, camino del alcohol y la lujuria. Esta persona dice que el perro se convirtió en una figura oscura, alta, pero él no se intimidó y comenzó a insultarlo y comenzaron a como pelear entre ellos. Entonces la persona le disparó a esta sombra, pero no le hizo nada. El caballo rápidamente salió corriendo en dirección opuesta a la sombra y bueno, mi familiar dice que no sabe cómo llegó a la casa, pero siempre tuvo en mente esa sombra oscura, esa sombra alta que lo quería atacar. Él dice que era el diablo. Él dice que sintió mucho miedo, pero aún así se decidió a enfrentar a él, puesto que si uno se dejaba intimidar por el diablo, al parecer era llevado por él. Dicen que muchas personas se perdieron en ese pueblo y
desde ese momento mi familiar decidió no volver a llegar a altas horas de la noche a su casa. Decidió no volver a tomar y decidió cuidar su matrimonio y no volver a estar con mujeres, puesto que él dice que de pronto así no se volvería a encontrar con esta sombra. Y mi familiar ya falleció, pero esta anécdota siempre quedó en la familia como la vez en que una persona se enfrentó al diablo y logró sobrevivir para poderlo contar a todos nosotros. Y ahora yo comparto esta historia con ustedes. ¿Les ha pasado alguna vez que ustedes estando en su casa y sabiendo que la casa de al lado se encuentra sola, escuchan una bolita caer? Esta historia que les voy a contar me sucedió y me ha sucedido durante varios años. La primera historia es cuando vivía en Chapinero, la casa de Chapinero. Allí siempre se escuchaba caer una bolita de cristal y rodaba por toda la casa. Todos la escuchábamos y todos queríamos saber qué era. Siempre estuvimos atentos hacia dónde caía, pero cuando llegábamos al sitio ya no se encontraba. Esto sucedió durante muchos años, siempre pasaba en las noches, como caían canicas. Y también una noche sucedió que en mi cuarto se entró una mariposa negra y me aleteó en la cara. Poco tiempo después también escuchaba pasos, pero eran pasos pequeños, pasos como de niño. Esto sucedió durante varias noches, no sé qué pasó. Y una persona que sabía de este tema me dijo que posiblemente era un duende que se encontraba haciendo estas cosas: el ruido de la canica, la aparición misteriosa de la mariposa y los pasos pequeños. Luego de un tiempo nos mudamos de esa casa, y en la casa en la que estoy actualmente también sucedió algo similar con la canica, puesto que la casa que se encontraba al lado de la nuestra se encontraba vacía y se escuchaban canicas caer y se escuchaban pasos, se cerraban puertas. Una anécdota que nos contó una persona que se ofreció a lavar la casa para mostrarla para su posterior venta, dice que resulta que se encontraba lavando la casa y en el tercer piso ella vio como una puerta se le cerró de frente. Ella, muy asustada, salió corriendo y detrás de ella se cerraron varias puertas más, y que escuchó como si alguien estuviera corriendo detrás de ella estando sola en la casa. Se dice que cuando la casa fue construida, un ladrón fue asesinado, pues se encontraba robando material, y la persona que estaba cuidando le disparó y lo asesinó. Misteriosamente, ese sonido de la canica siempre está envuelto en un misterio donde hay actividad paranormal, bien sea por duendes, bien sea por fantasmas. Así que la próxima vez que escuche una canica caer, tenga en cuenta que algo le puede suceder. ¿Qué sería peor?
que despertar en medio de una cirugía, pero no poderse mover. Sentir como lo cortan a uno, cómo se siente el dolor, pero uno no puede gritar, uno no puede moverse, uno no puede hacer nada más que soportar ese dolor. Claudia es una amiga que murió durante una cirugía, pero ella, días antes de la misma, soñó que se encontraba en la sala de cirugía y veía cómo el doctor se acercaba a ella para realizarle la operación. Ella dice que cuando se encontraba recostada en la camilla, vio cómo el doctor le ponía la anestesia para dormirla y ella simplemente quedó pues en un completo sueño profundo. Pero ella me contó que durante ese sueño profundo sintió como si alguien la despertara, sintió como si alguien la jalara. Ella despertó durante la cirugía y vio cómo el doctor comenzaba a cortarle la piel. Sintió cómo el cuchillo penetraba en su cuerpo y sintió cómo la desgarraba. Sintió cómo la sangre salía de su piel. Sintió cómo el doctor tomaba con sus manos su cuerpo y comenzaba a abrirlo. Ella no entiende cómo, pero el doctor empezó con una risa siniestra, comenzó a cortarla sin ninguna razón, cortando cualquier órgano, rompiéndole los huesos. Ella sentía todo ese dolor, ella sentía todo lo que le estaba sucediendo. Ella de un momento para otro quiso gritar, pero se encontraba completamente inerte, completamente quieta, bajo los efectos de la anestesia. De un momento a otro el doctor comenzó a sacar los órganos de su cuerpo. Ella estaba completamente aterrada, sentía todo el dolor, sentía como el cuchillo cortaba todos sus órganos, todas sus venas, todas sus arterias. Ella me dijo que se despertó gritando en su cama, gritando, llorando, desesperada. Y unos días después ella tuvo una cirugía de urgencia, pero falleció. Y yo no dejo de pensar que ¿qué tal si su sueño se convirtió en realidad? ¿Qué tal si el doctor la asesinó? ¿Qué tal si en mitad de cirugía ella despertó y vio todo lo que le hicieron? Eso nunca lo voy a saber, pero me queda la duda. ¿Es posible que ella haya soñado con su propia muerte? Una noche cualquiera, una mujer se encontraba en su casa descansando cuando de repente ella sintió que alguien caminaba por su pasillo, el pasillo que daba a su habitación. Ella sintió que eran
como unas pequeñas pisadas, como si fuera un niño. Ella no se asustó, pero se intrigó. Quería descubrir qué era lo que estaba pasando. Fue entonces que ella comenzó a buscar eso que estaba en su casa. Tomó la linterna de su teléfono y comenzó a caminar por todas partes. Ella vio como una pequeña sombra salía corriendo hacia el tercer piso. Ella rápidamente fue tras ella y no la encontró. No encontró a nadie en el cuarto de sus padres. Ella siguió escuchando los pequeños pasos que ahora salían corriendo hacia abajo. Ella comenzó a correr detrás de esos pasos. Se encontró con un pequeño ser, al parecer un duende. Ella se asustó en ese momento y salió corriendo hacia su habitación. Y este pequeño duende la comenzó a seguir. Ella, al ser más rápida, logró tomar ventaja y entró en su habitación y la cerró rápidamente. El duende del otro lado le golpeaba la puerta y sonriendo macabramente. No le decía nada, solo se reía y golpeaba la puerta. Ella rápidamente llamó a una amiga y esta le dijo que podría capturar al duende. Y le recordó que anteriormente, cuando habían hecho los rituales de brujería que solían hacer cuando se encontraban solas, le dijo que tomara algunas velas negras y una hoja de papel, que tratara de que el duende pasara por entre las velas y el papel a la luz de la luna, y esto haría que el duende se quedara impregnado en el papel y así lo podría capturar. Ella lo hizo rápidamente, trató por todos los medios de que el duende volviera, pues ella ya no lo sentía en la casa. El duende no pudo ser capturado en ese momento. Ella rápidamente se fue tras él al escuchar sus pasos en el primer piso. Salió corriendo con las velas y el papel en la mano, pero el duende rápidamente la atacó, se lanzó sobre ella. Ella soltó todo lo que tenía en la mano y comenzó a pelear con este pequeño ser. El duende la rasguñaba, le rasguñó la cara, los brazos, pero ella rápidamente pudo soltarse y sobre la mesa del comedor de la casa había un cuchillo. Lo tomó y se lo clavó al duende varias veces. El duende cayó al piso en un charco de sangre y fue entonces cuando ella decidió rápidamente coger el cadáver del duende y tirarlo en una bolsa plástica y botarlo a la calle. Al día siguiente, sus padres, al llegar a casa, descubrieron que el gato no se encontraba allí. La joven se encontraba en la sala viendo televisión mientras sus padres seguían buscando al gato. La joven entonces pensó: ¿a quién fue a quien acuchillé anoche? Rápidamente fue a la calle y buscó el talego que había tirado el cadáver y encontró el cadáver de su gato. Esta historia es una creepypasta y nos muestra que uno a veces no se deja sugestionar por cosas que no son verdad. Uno debe simplemente acudir siempre a la razón, porque puede que le hagamos daño a algo o a alguien a quien realmente queremos por el simple hecho de sugestionarnos con una historia de miedo. Era la noche del 24 de diciembre cuando el pequeño de la casa se encontraba muy ansioso.
Se encontraba ansioso porque él había pedido muchos regalos y estaba seguro que esta vez sí se los darían, pues sus calificaciones fueron las mejores en su colegio. Se había portado muy bien con sus padres y sus 2 hermanas. E incluso se había portado muy bien con su abuelo, que era un hombre terco, un hombre tosco y difícil de llevar. Pero el pequeño sabía que había hecho bien las cosas. Llegadas las 10 de la noche, su familia se reunió y todos festejaron la noche con buena comida, rieron, disfrutaron mucho. Cuando se acercaban las 12 de la noche le dijeron al pequeño que debía irse a acostar y dormirse, puesto que él debía portarse bien aún, puesto que los regalos llegarían solo si obedecía lo que sus padres le decían. El niño, ansioso, subió rápidamente a su habitación, se puso su pijama y se acostó en su cama. Pero el niño no podía dejar de pensar en los regalos, en los carros, juguetes, rompecabezas, muñecos, todo lo que había pedido. Estaba muy ansioso para que todo esto comenzara. Rápidamente el sueño lo venció y quedó dormido. Unas horas después el niño escuchó un fuerte golpe que venía del primer piso. El niño se despertó, curioso por ir a mirar qué era lo que había pasado. Así que lentamente abrió la puerta y vio que ni sus padres ni sus hermanas se encontraban cerca. Tenía miedo de salir de su habitación, puesto que aún retumbaban esas palabras de su padre en la cabeza, que debía portarse bien y obedecer todo lo que le dijeran, puesto que aún sus regalos estaban en peligro. El niño rápidamente salió de su habitación sin hacer ruido y bajó las escaleras. Allí, frente al árbol, vio a un hombre vestido de rojo. El niño se puso muy contento, pues creía que era Papá Noel. Este hombre volteó y vio al niño y le dijo que debía estar durmiendo, puesto que sus regalos debían ser colocados en el árbol sin que él se diera cuenta. El niño le prometió que no diría nada, que solo quería ver los regalos. El hombre vestido de rojo se acercó hacia el niño y le dijo que no podía hacerlo. Le mostró los regalos que le había traído. Eran 4 cajas enormes, 4 cajas las cuales se encontraban adornadas con moños navideños muy bonitos. El hombre miró al niño y acariciando su cabeza le dijo que fuera a dormir, que ya había visto los regalos y que él debía seguir repartiendo felicidad esa noche. El niño rápidamente subió a su habitación y volvió a cerrar la puerta y se quedó otra vez dormido. Pasada la mañana, el niño se despertó y bajó rápidamente a buscar sus regalos. Al abrirlos no dio crédito a lo que veía. El niño comenzó a gritar. Eran los cuerpos de sus padres y sus hermanas que habían sido cruelmente asesinados. Incluso su padre había sido decapitado. El niño no comprendía qué había pasado y recordó a ese hombre. Pero el niño no pudo hacer nada, puesto que en la puerta nuevamente se encontraba el hombre mirándolo. Y simplemente sonrió y le dijo que si le habían gustado sus regalos de Navidad por haberse portado tan bien ese año.